¿cómo están? ¿Sabías que el 95% de nuestras acciones son inconscientes? Es decir, reaccionamos de una manera que no sabemos. ¿Y sabías que este 95% tiene un ámbito emocional muy fuerte? Tiene un aspecto emocional bastante cargado. Te voy a explicar un poco. ¿Te ha pasado que saliste en la mañana contento de tu casa? Algo pasó en el tráfico con otro chofer, con otro conductor y simple y llanamente te malogró el día porque te quedaste enojado, te quedaste pegado a esa emoción y no pudiste salir? ¿Te ha pasado que has recibido una noticia de último minuto que cambió tus planes, que cambió toda tu agenda y no pudiste salir de esta incomodidad? ¿No pudiste adaptarte al cambio porque la emoción era muy fuerte? ¿Te ha pasado que has tenido que entrar a una reunión de trabajo y no has podido manejar tu nivel de estrés, tu nivel de ansiedad, tu nivel de tensión? ¿Te ha pasado que has aceptado una buena noticia y has estado pegado a esa alegría durante una semana entera y no había ninguna otra acción que pudiera sacarte de ahí? El día de hoy vamos a hablar de cómo conocemos, cómo gestionamos y cómo regulamos nuestras emociones. Hemos dicho que el 95% de nuestras acciones, de nuestras reacciones, son muchas veces inconscientes y tienen un aspecto emocional bastante fuerte. Pero, ¿qué es lo que gatilla nuestras emociones? ¿Qué es lo que hace que estemos alegres? ¿Qué es lo que hace que nos enojemos? ¿Qué es lo que hace que estemos tristes? ¿Qué es lo que nos inspira temor? ¿Qué es lo que nos inspira ternura? Todo eso vamos a hablar el día de hoy. Frente a las emociones, nosotros tenemos tres maneras. Tenemos primero reprimirnos emocionalmente, lo cual hace daño. Muchas veces el callar lo que sentimos, muchas veces el no disparar esta energía acumulada que tenemos o soltar esta emoción puede generar en nosotros un aspecto fisiológico, algo en nuestro cuerpo. Dolor de brazos, dolor de piernas, dolor de estómago. Está comprobado que muchos de los dolores corporales que tenemos tienen un componente emocional. También podemos tener una respuesta efectiva cuando hemos hablado de actos lingüísticos, ¿no? El poder ser asertivos, el no ser agresivos o el no ser complacientes. Y por último, las respuestas no efectivas, aquellas que han generado un quiebre en la relación más que una solución o más que un puente. Todo esto tiene que ver con inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de dos grandes aspectos: a nivel intrapersonal y a nivel interpersonal. A nivel intrapersonal tiene que ver con tres pasos importantes: conocer mis emociones, es decir, ¿qué me molesta? ¿Por qué me molesto tanto? ¿Qué me genera tristeza? ¿Qué me genera alegría? ¿Cómo se llama lo que estoy sintiendo? ¿Nunca te ha pasado que estás en un lugar y dices, me siento rara, pero no sé qué cosa es lo que estoy sintiendo? Ok, eso tiene que ver con qué tan conectado estás con tus propias emociones, qué tanto le pones nombre, qué tanto sabes qué emoción estás sintiendo. El segundo aspecto es regular. Si soy una persona que me molesto o soy una persona iracunda, me molesto muy rápido, tengo que saber regular mi emoción. Es decir, imagínate un termómetro, ¿ok? Del 1 al 100. Y si cualquier cosa, cualquier acción que saca de tus planes que genera una frustración o un enojo que te pueda llevar a 100 o que te pueda llevar a 90, la idea o la capacidad de regulación es ver que ese enojo ya no llegue a 90, sino llegue a 50, llegue a 40, llegue a 30 y así vaya disminuyendo. Mientras menos molestos estemos, más inteligentes somos en nuestras respuestas. Es un ejemplo. Y por último, ¿cómo gestiono mis emociones? Es decir, ¿qué hago con esta alegría? No hay mucho que hacer, solo celebrar. Pero ¿qué hago con esta tristeza? ¿Qué hago con este enojo? ¿Qué hago con este temor? ¿Qué hago con esta frustración? ¿Cómo no me quedo pegada a esta emoción? ¿Cómo salgo de esta emoción? ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Cómo no me reprimo emocionalmente? Es decir, ¿cómo descargo esta energía acumulada con una respuesta efectiva y no una respuesta destructiva, ni para mí ni para los demás? Y el nivel interpersonal es cómo reacciono y cómo gestiono ante las emociones de mi interlocutor. ¿Cómo gestiono, por ejemplo, ante un jefe molesto? ¿Cómo soy empático o cómo soy asertivo? ¿Cómo puedo decir que no estoy de acuerdo ante alguien que de repente me intimida?
¿Cómo decir que no estoy de acuerdo ante alguien que sé que está teniendo una expectativa fuerte o muy alta acerca de mí y yo tengo que ser honesto y poder decirle no estoy de acuerdo o no voy a aceptar este pedido o no voy a ofrecer mi ayuda o no me voy a comprometer? Eso tiene que ver con cómo gestiono mis relaciones interpersonales, cómo tengo éxito en la organización con respecto a ese tema. Algo que es muy importante es saber, primero, ya lo dijimos, el nivel interpersonal, pero saber cuáles son los componentes de la emoción. Y el componente de la emoción tiene que ver con nuestra interpretación. Acuérdate que nosotros en coaching ontológico decimos que el protagonista es el observador, que no somos dueños de la verdad, que yo interpreto desde mi emoción, yo interpreto desde mi experiencia, yo interpreto desde mis propias historias. Por ejemplo, vamos caminando por la calle y en eso vemos un gato negro, ¿no? Una persona se persignará, otra persona simplemente tendrá temor y pensará que su día le va a ir mal. Y la otra persona ni se dará cuenta o le parecerá el gato más tierno que ha visto en su vida. Es decir, cada una de estas tres personas está mirando e interpretando el que pasa un gato negro desde una perspectiva diferente. ¿De quién? Desde el tipo de observador que cada una de estas personas es. Entonces, acordémonos que ante un evento, la emoción depende de ti, depende de nuestra interpretación. Por ejemplo, una persona puede sentir adrenalina y alegría total y descargue de energía, y otra persona puede sentir simplemente cercanía a la muerte por el temor que éste genera. Ese es el componente subjetivo, nuestra interpretación. Pero hay un segundo componente y es el componente expresivo, aquel donde lo llevamos a la acción. Entonces, ante un evento, nosotros procesamos en esta subjetividad de acuerdo a nuestros juicios, a nuestras experiencias, al tipo de observador que somos, y en esta interpretación se genera en nosotros una reacción. Esa reacción puede ser temor, esa reacción puede ser enojo, esa razón puede ser indignación, y automáticamente esta reacción me lleva a una acción de pedir justicia, a una acción de buscar una solución o a una acción de tristeza, pero me lleva a alguna opción. Ese es el componente expresivo. Y el tercer componente es el componente biológico, fisiológico, ¿no? Aquel que de una u otra manera se expresa en mi cuerpo y genera en mí y en mi cerebro, en mi corporalidad, algún malestar, algo que yo pueda sentir. Por ejemplo, ante el extremo del temor podemos paralizarnos. Y no necesariamente corporalmente, sino ante una persona que nos inspira temor, o que por ejemplo es muy intimidante, probablemente nos podemos quedar callados. Eso es una muestra de temor. Acuérdate que el temor paraliza. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es que las emociones por sí solas no son ni positivas ni negativas. Todas las emociones están aquí en nosotros con una razón y todas tienen una función. Lo que puede estar pasando a la hora de gestionar nuestra emoción es que no somos capaces de gestionar de una manera eficiente. Una emoción tiene un aspecto funcional y un aspecto disfuncional. Funcional nos ayuda a dar una respuesta efectiva y a buscar una solución. Disfuncional nos atora y nos quedamos pegados a la emoción. Esa es la parte de saber gestionar la emoción. Por ejemplo, ante el temor, la parte funcional del temor es que nos lleva a protegernos. Si voy caminando por una calle y me encuentro con un sendero oscuro a medianoche y veo algunas sombras de personas, probablemente yo siento un poco temor y tome la decisión de protegerme. Es decir, voy a tomar el camino más largo pero más iluminado. El temor me está ayudando a tomar una decisión que me ayude a protegerme. Esa es la parte funcional del temor. La parte disfuncional del temor es cuando me paraliza. Y es cuando yo no encuentro recursos para poder afrontar esta amenaza. Recuerda, lo que gatilla en nosotros el temor es nuestra interpretación de que el evento ante nosotros o la persona ante nosotros es más fuerte que nosotros, es una amenaza y nos puede dañar. Por ejemplo, con respecto a la tristeza, ¿cuándo se genera en nosotros la tristeza? La tristeza se genera en nosotros cuando perdemos algo. No necesariamente económico, no necesariamente material, una expectativa no cumplida, una oportunidad perdida, un ascenso no dado,
aquello que yo como observador considere una pérdida y no una ganancia. ¿Cuál es la parte funcional de la tristeza? La parte funcional de la tristeza es que repara. El sentir un luto, el reconocer mi tristeza y darle un espacio a aceptar y decir, sí, estoy triste por esto, es válido en mi vida. La tristeza es buena porque la tristeza repara el daño. Es bueno llorar los lutos, es bueno llorar metafóricamente y realmente la tristeza. ¿Cuál es la parte disfuncional de la tristeza? La parte disfuncional de la tristeza es cuando nos lleva a una depresión, cuando esta tristeza nos aísla y no sabemos cómo salir y estamos demasiado tiempo. Entonces, ante cada evento que nosotros consideramos una pérdida, vamos a estar siempre de tristeza en tristeza. Esto no es muy funcional, ahí hay que saber regularlas y gestionarlas. La otra emoción, por ejemplo, es el temor. Ante el temor hemos dicho, te puedes paralizar. Esa es la parte disfuncional, donde no entro recursos. Pero la parte funcional del temor es que me doy cuenta de que algo me puede dañar y busco recursos, busco protegerme y actúo de manera diferente. No necesariamente huyendo, aunque a veces eso nos puede ayudar un poco. La alegría. ¿Qué gatilla en nosotros la alegría? El logro, un sueño cumplido, un de repente, una expectativa, un regalo, algo que no esperábamos o sí esperábamos, ¿no? Eso genera en nosotros la alegría, el logro. Ahí, ¿qué nos queda? No hay nada funcional ni nada disfuncional, ahí nos queda solo celebrar, porque es importante darle un espacio, así como es importante darle un espacio a la alegría y celebrar, es importante darle un espacio al enojo y poder expresarlo. Es importante darle un espacio al temor y poder reconocer el temor y buscar cuáles son los recursos y entender de por qué estoy viendo ese evento o a esa persona como algo amenazante en mi vida. Eso es tener conexión con mis emociones, saber qué las provoca, saber por qué siento lo que siento. Es importante saber mi interpretación del evento, por qué está causando en mí esta emoción. Y no tengamos miedo, abracemos la emoción, démosles un espacio. Y si no sabemos cómo regular nuestras emociones, busquemos ayuda, busquemos recursos. Para eso tenemos el lenguaje, para buscar ayuda, para coordinar acciones. Alguien nos puede ayudar a encontrar recursos y ser más hábiles en nuestra inteligencia emocional. ¿Qué gatilla en nosotros una emoción? ¿No? Están los gatilladores externos, hemos estado hablando de los eventos, ¿no? Cómo interpretamos los eventos, pero también hay un gatillador interno que viene de nosotros mismos, de nuestros recuerdos, de nuestras imaginaciones. El cerebro no distingue entre un evento real o un recuerdo y una imaginación. Por eso es que cuando estamos en el cine podemos llorar con una película, podemos asustarnos con una película y podemos alegrarnos con una película. Por eso es que acordarnos de una pérdida pasada nos puede generar un llanto o una emoción de tristeza. Ante un evento donde consideramos que fuimos víctimas o que fuimos maltratados, genera en nosotros un enojo. El cerebro no distingue, recuerda, entre lo que es real y lo que es simplemente una imaginación y un recuerdo. Y por último están los famosos patrones efectores, nuestra corporalidad. Hemos hablado de que el observador tiene 3 dominios. Somos seres lingüísticos, somos seres emocionales, lo estamos viendo hoy, y somos seres corporales. Tenemos una corporalidad. Una intervención en nuestra corporalidad nos puede ayudar muchísimo en nuestras emociones. Por ejemplo, sabemos y hay estudios y la psicología nos dice que hoy por hoy el hacer ejercicio constantemente produce en nosotros felicidad, produce gozo. Es un descargue de la tristeza, es un descargue de la depresión, es un descargue de la ansiedad y del estrés. Genera en nosotros una intervención. Nuestra corporalidad también nos ayuda, nuestras posiciones corporales. Si yo estoy decidido a hacer algo, pues probablemente mi corporalidad no me puede ayudar muchas veces, ¿no? Entonces tengo que practicar mi postura, practicar mi respiración. Yo invito a que ustedes practiquen la respiración diafragmática. ¿Has visto a estas personas
que de repente tienen mucho conocimiento y son muy expertos en un tema que van a exponer, pero a la hora de la hora su exposición no tiene mucha energía ni mucho dinamismo, probablemente lo que les falta es cierta flexibilidad corporal. Acuérdate que las emociones tienen un componente fisiológico, una intervención en nuestra corporalidad, buscar la flexibilidad de nuestro cuerpo nos ayuda mucho a hacer cambios en nuestras emociones y cambios en nuestras creencias. Te invito a que veas las siguientes imágenes y pienses y reflexiones qué genera en ti. ¿Cuál de estas emociones se genera en tu vida? Tristeza, alegría, enojo, temor. ¿Qué genera en ti? Ternura, ¿no? Y te invito a que esas mismas imágenes las muestres a un amigo o amiga tuya y le preguntes qué genera en ella. Con eso entenderemos la parte interpretativa, la parte subjetiva de esta emoción. Y por otro lado, te invito a que seas consciente de tus emociones. Te invito a que cuando tengas ciertos eventos en tu vida, cuando tengas un día muy estresado o en cualquier momento, tengas la oportunidad de siempre estar consciente de lo que estás sintiendo y cómo estas emociones se expresan en tu cuerpo. La corporalidad nos ayuda muchísimo cuando se trata de gestionar y regular nuestras emociones. Nos estamos viendo en un próximo video.